Buenos días a todos. Quería agradeceros en primer lugar la asistencia a esta mesa redonda en la que vamos a tratar un tema tan importante como los claves y retos de la transformación digital. Voy a moderar a tres personalidades muy relevantes en el tema. Soy Carla Redondo Galbarriatu, la secretaria general de INCIBE. Tenemos a Víctor Calvo Sotelo, el director general de Digitales, Francisco Ortiguela, el director general de la METIC, y a Elena Díaz Alejo Rodríguez, que es la Public Affairs and Corporate Communications de Samsung. Muchísimas gracias por asistir, es un placer estar aquí con vosotros. La transformación digital muchas veces se trata como una clave o enclave de futuro, pero tenemos que tener en cuenta que no es el futuro, sino que es un presente. Un presente que además se ha caracterizado por un cambio constante. Unos cambios que además se caracterizan por ser vertiginosos. Es decir, no solo hemos normalizado una estructura de cambio, sino que además tenemos que adaptarnos constantemente a esos cambios. El otro día, hablando con un compañero de INCIBE, decía que en el ciberespacio se dan ciber big bangs constantemente. Entonces, como en su momento fue el Internet de las cosas, tendremos la computación cuántica o la computación postcuántica, que van a ir cambiando constantemente esta transformación digital. Entonces, yo quería que me fuerais exponiendo vosotros cuáles son, en este cambio y transformación constante, cuáles son las principales claves y los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, Víctor, si te parece, empezamos contigo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carla, y a ENISE por invitarnos a las asociaciones a este congreso tan importante. Es verdad que estamos en una mesa con un título muy genérico, después de ver mesas muy sofisticadas, muy específicas, y bueno, es un cambio de manera de hablar. Yo creo que las claves y retos, lo principal es situarnos en el tiempo. Estamos en un momento muy especial, estamos saliendo de la pandemia, hay una guerra en Europa que no había hace mucho tiempo. Digamos que los factores geoestratégicos han cobrado. Y hay un programa europeo muy importante, que son los fondos europeos, que no solo es una cantidad de dinero que nunca se había visto y es una financiación que sobre todo estamos aprovechando los países del sur, que nos viene del norte. Pero no solo son los fondos, es también un programa de reformas. Y yo creo que una de las claves y retos es que los próximos 2-3 años en los que tenemos que llevar a cabo las reformas y hacer esas inversiones son esenciales. Por lo demás, como siempre se ha dicho, estamos en un momento de convergencia de nuevas tecnologías, pues estamos ya desplegando las redes de 5G, después de tener unas grandes redes en España. La pandemia, lo que ha tenido como efecto en el mundo digital es que la gente ha empezado a usar mucho más las herramientas que antes, y eso es muy bueno, porque probablemente era uno de los problemas que tenía España. Y dentro del programa europeo, comentábamos antes de entrar aquí, Carla, pues por ejemplo, INCIBE tiene un ambiciosísimo programa de inversiones en los próximos años y ya ha hecho una presentación semana pasada en el Hipódromo en Madrid, muy bien estructurada, de todos los capítulos en los que, bueno, pues todos esos proyectos son claves para afrontar estos retos que nos vienen. Muchísimas gracias, Víctor. Francisco. Muy bien, bueno, Carla, muchas gracias por la invitación a ENISE y a ti por moderar esta mesa. Bueno, desde AMETIC, los retos y las oportunidades. Yo creo que hace ya muchos años que llevamos trabajando en AMETIC en esos retos y oportunidades, lógicamente, como asociación que está en esta industria digital. Y hace ya años que empezamos a hablar de una estrategia que sigue estando vigente hoy en día, con lo cual quiere decir que si una estrategia se mantiene es que debe ser buena. Y son tres ejes. Un eje es el de cómo la digitalización puede afectar a diferentes verticales. Fue lo que en su momento, hace ya 5 años, llamamos macroproyectos tractores, que junto con COE y con otras asociaciones y pues con asociaciones del sector y con digitales y con otras asociaciones hemos llevado a cabo y se convirtieron en lo que hoy son los PERTES. Por ejemplo, hablábamos de digitalizar el sector de la salud, el sector del turismo, el sector de la movilidad sostenible y toda la cadena agroalimentaria. Y ahí hemos avanzado en que se han convertido en PERTES, pero es verdad que todavía queda mucho por avanzar ahí, porque todavía queda ver la gobernanza. Vemos que el sistema todavía, yo creo que creemos que hay que modernizarlo, que hay que trabajar en esa cogobernanza público-privada, y hay mucho todavía por hacer en esa línea.
Otro de los ejes, que luego comentaremos, creo, es el tema de la formación, ¿no? Del desarrollo de competencias digitales. Como digo, hace 5 años que empezamos a hablar de ellos y que hoy en día se ha convertido en el plan de desarrollo de competencias digitales y que es muy importante, ya veremos también en todos los temas de ciberseguridad, ¿no? Y el tercer eje es el eje de la innovación, porque creemos que sin innovación no hay industria y sin industria no hay innovación. Y el papel que juega la industria es muy importante. Y ahí la digitalización también estamos viendo todo lo que es Industria 4.0, cómo la innovación y la digitalización puede hacer que España recupere una posición que por lo menos esté al nivel de Europa, y eso que Europa también está por detrás comparado con otros continentes. Con lo cual, esos 3 ejes y el apoyo por la industria. Y hace poquito, en el encuentro que hacemos en Santander en septiembre, nuestro presidente Pedro Mier propuso también la creación de una vicepresidencia de industria e innovación, porque creemos que, como decía antes, la innovación y la industria van de la mano y es muy importante. Entonces, yo creo que en esos retos digitales, esos 3 ejes, incluyendo el tema de la industria. Fantástico, mil gracias. Elena. Gracias. Hola, sí, se oye, ¿verdad? Nada, bueno, en cuanto a retos y oportunidades, creo que ya se ha puesto en evidencia, ¿no? Aquí en la mesa, o sea, estamos ante un momento único, una oportunidad única. La digitalización, por supuesto, es fundamental en un momento con el que estamos ahora. Creo que es muy importante, pues, también la llegada del 5G, el Internet de las cosas, el fomentar como sistemas abiertos de cooperación, donde, bueno, pues con aplicaciones seguras. Y además, creo que la parte más importante y que más defiendo yo también, porque también soy asociada de Ametic y estoy en la Comisión de Talento, creo que tenemos un reto muy importante y tenemos también que fomentar el talento digital. ¿Vale? Estamos ante una oportunidad única, pero yo, o sea, que vengo de una compañía tecnológica, me atrevo a decir que solo con dispositivos móviles esto no se consigue, o sea, necesitamos mucho más. Y creo que el talento digital y las competencias digitales van a ser y están siendo claves en este momento. Pues muchísimas gracias a los 3. Creo que la radiografía ha sido espectacular. Y yo entiendo por las aportaciones que habéis hecho que somos muy conscientes de que lo digital es fundamental para responder a los retos y desafíos en los que nos encontramos en el contexto actual que tú has señalado muy bien, Víctor. Y que además las entidades públicas son fundamentales. Hablamos de la compra pública innovadora lanzada por INCIBE, hablamos del plan de competencias digitales, hablamos del impulso de talento, cátedras, misiones de inteligencia artificial. Entonces, debe haber como una colaboración, ¿no?, entre todos para hacer frente, ¿no?, a este presente-futuro continuo. Y yo os quería lanzar 3 preguntas a los 3 que van relacionadas en esta línea. La primera de ellas es, estamos hablando, ¿no?, de estos programas como la CPI, la compra pública innovadora, o el kit digital. Me gustaría que me pudierais decir los resultados que están teniendo en las pymes. En segundo lugar, sería cómo conseguir un equilibrio, ¿no?, de este aumento de utilización de la tecnología con el uso seguro de la misma, porque además se debe asegurar esta ciberseguridad, ¿no?, tanto por la ciudadanía como las empresas privadas o las empresas públicas, ¿no? ¿Cómo equilibramos eso? Y en último lugar, los usos que puede tener la inteligencia artificial para reducir la brecha digital. Entonces, Víctor, si te parece. Sí. Has empezado hablando de la relación entre el papel de las administraciones y es fundamental, y yo creo que dentro de este reto de los próximos años la colaboración público-privada tiene que ser lo más intensa posible, precisamente por el tamaño del reto. Y ejemplos de innovar la administración, fórmulas de contratación, la compra pública innovadora que está haciendo INCIBE, o por irnos a la siguiente pregunta que hablas de las pymes, hemos tenido aquí al director general de Red.es, que está haciendo un kit digital. Es un programa de una ambición de cientos de miles de empresas. Bueno, se está consiguiendo porque Red.es ha innovado también, administrativamente hablando, en cómo poder hacer ese tipo de proyectos. En cualquier caso, yo me sumo a lo que decían Elena y Paco. Todos creemos que el talento, que la formación es uno de las grandes palancas. La colaboración público-privada, yo creo que todavía tenemos que ver que sea más intensa en el desarrollo de los PERTES. Como decía Paco, hay cosas que todavía tenemos que ir resolviendo para ver que seamos capaces
de poner en marcha esos programas tan sofisticados en el próximo año y medio, ¿no? El kit digital en el mundo de las pymes, si de verdad conseguimos, como se está consiguiendo, que llegue a cientos de miles de pymes, va a ser una transformación radical del panorama español. Es decir, somos los países donde las pymes tienen un peso más importante. El que se esté haciendo ese programa de herramientas informáticas que les acerquen a las pymes este mundo digital, y a la vez, que está empezando ahora también, programas de formación, eso yo creo que tiene que transformar el mundo de las pymes en España. Uso y uso seguro. Era curioso ver aquí al comienzo de la jornada, viendo la historia de Inteco, Incibe, pues que efectivamente hace 15 años la mitad de los términos de los que hablamos aquí ahora ni se conocían, ¿no? Y todo tiene que haber cada vez una mayor concienciación del problema, de los problemas de la seguridad en todos los niveles. Y sobre la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial es de las nuevas tecnologías que probablemente más, a mí por lo menos, vértigo me producen, porque tiene una capacidad de crear soluciones nuevas que nos sorprende, ¿no? Cada vez que aparecen nuevas aplicaciones. No sé si exactamente en la brecha digital, quizá pueda funcionar ahí en el tratamiento de grandes datos de información y ver patrones y demás, pero claramente va a ser una de las tecnologías más disruptivas del futuro. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues añadiendo lo que ha dicho Víctor, la verdad es que totalmente de acuerdo, y yo creo que ahí el kit digital es un buen ejemplo. Yo creo que se ha innovado mucho en el kit digital. Yo creo que se está consiguiendo el objetivo. Es verdad que se empezó con el target, que era menos numeroso y con más plantilla y menos número de empresas, pero se ha conseguido un éxito en ese tramo. Ahora estamos con el segundo tramo y creo que estos días se presenta el último tramo, ¿no? El más pequeñito, que es el reto más grande, claro, porque son empresas con más dificultad. Pero yo creo que es un buen ejemplo de colaboración público-privada, porque desde ahí, desde el principio, Red.es nos preguntó a todas las asociaciones cómo lo veíamos, según iban avanzando, ¿no? Y yo creo que ha habido una colaboración espectacular y hemos conseguido pues que esa fórmula del kit digital, teniendo en cuenta la complejidad que tiene toda la normativa española, pues que se consiga, pues eso, el acompañamiento a esas pymes que son tan importantes. Y es un primer paso. Como decía también Víctor, el tema de la formación es lo más importante, porque tú puedes tener muchas herramientas, si no sabes utilizarla no sirven para nada, ¿no? Ahora está también la presentación del Plan Nacional de Competencias Digitales y con foco especial en todas las pymes, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí vamos viendo avances y yo creo que el kit digital es un ejemplo para España y para nosotros. Lo hemos comentado también en Digital Europe, en la Asociación Europea, y les ha parecido también un programa innovador y de hecho pues ahora tenemos una reunión en breve y vamos a presentarlo como una innovación en temas de normativa y de ayuda a las pymes, ¿no? Con lo cual yo creo que está muy bien, ¿no? En cuanto al tema de la ciberseguridad, lógicamente, ahí lo más importante siempre es el tema, volviendo al tema del talento, es decir, la formación en las empresas, ¿no? La formación en la ciudadanía y la formación en edades tempranas también, ¿no? Yo creo que tenemos que no... Hombre, nosotros ya somos más mayores, pues hemos empezado más tarde, ¿no? Pero que es una cosa que se tiene que aprender desde niños, porque sobre todo los más jóvenes son los que más interactúan con el mundo digital, ¿no? Y en las empresas lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una asignatura importante. Yo creo que se tendría que dar una especie de interés en todas las edades. Y luego el tema comentabas de inteligencia artificial, pues la verdad que la inteligencia artificial es muy potente, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es manejar muchísimos datos y utilizar esos datos de forma inteligente para que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo más importante, lógicamente, hablabas de qué usos se pueden dar ahora mismo. Yo creo que lo primero es empezar por la base, es decir, tener buenos datos. Primero, saber qué quieres hacer, cómo quieres utilizar la inteligencia artificial, porque hay muchos usos, pero primero saber es cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu negocio, en tu empresa. Luego, ver qué datos necesitas, cómo los consigues, y luego ver toda la parte de algoritmos y demás. Es decir, que es un proceso que es complejo pero sencillo. Es decir, pero lo importante es tener una estructura inicial de primero para qué, luego el qué y luego el cómo, ¿no? Que es la inteligencia artificial, ese es el final, ¿no?
Y es verdad que es muy útil porque es muy potente, nos puede ayudar pues desde mejorar nuestros procesos de producción y de fabricación hasta mejorar nuestro acceso a nuestros clientes, ¿no? Y consumidores, con lo cual yo creo que el potencial es muchísimo, los costes lógicamente se están reduciendo, también todo el acceso a los datos públicos también es muy importante, con lo cual yo creo que estamos en una fase, ahora España también tiene el sandbox de inteligencia artificial que va a ser muy útil también para que el tejido empresarial español y la administración española se beneficien de ese sandbox. Muchísimas gracias. Hola. Yo, bueno, a ver, no sé si sigo el orden, hablando un poco, o sea, tomando lo que decía Paco, ¿no? La formación en edades tempranas creo que es muy importante, o sea, para reducir esta brecha. O sea, tenemos dos brechas, podemos hablar desde el mundo empresarial, donde vemos que realmente existe una brecha muy potente, también según estudios recientes, ¿no?, de la ONSI, entre grandes empresas y otras empresas de menor tamaño. Aquí vemos que las diferencias son muy acusadas, ¿no?, como las de mayor tamaño son las que tienen pues perfiles más especialistas. Y luego en educación temprana creo que es muy importante porque, mira, de hecho hace pues 8 años iniciamos un proyecto donde con Samsung y con el Ministerio de Educación, donde lo que queríamos era pues un poco introducir la tecnología en la educación desde edades tempranas, pues como herramienta metodológica, ¿vale?, para que los niños aprendieran a manejarse con la tecnología desde pequeños, y porque les iba a ser mucho más rentable para su futuro profesional. Y hicimos una encuesta hace tiempo, no sé si te acuerdas, y los padres entonces ya decían que les parecía muy interesante el que sus hijos aprendieran con tecnología, y una de las cosas que resaltaban era porque decían que cuanto antes aprendiesen a desenvolverse en ese mundo, y en el mundo de Internet y tal, antes conocerían los riesgos y aprenderían a moverse en esos espacios, ¿no? Y eso es de hace unos años ya. Y eso es de hace 8 años, ¿no? O sea, que resulta curioso, o sea, pero es verdad que cuanto antes te familiarices, o sea, aparte que te prepara mejor pues para la sociedad actual y para tu futuro profesional, creo que también es importante porque al final aprendes a manejarte en ese mundo, ¿no?, que a los mayores nos puede dar más miedo de cómo los niños se enfrentan a él, porque no lo hemos vivido en esa época, pero que creo que es muy importante. Y bueno, hablando del tema ya más del kit digital, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo que es una oportunidad única, ¿no?, esos 3.000 millones, ¿no?, que destinados para las pymes, porque tenemos que incrementar la productividad de una parte pues tan importante que tenemos, ¿no?, en el tejido productivo empresarial, ¿no?, en España. Eso sí, lo que decía antes, no solamente va de la adquisición de dispositivos, que también, y que lo defiendo, que creo que son necesarios, sino que además esta estrategia debe estar un poco asentada pues eso, en un ecosistema, bueno, pues que mejore la productividad de las pymes, la gestión, las finanzas, y que además se debe establecer bajo una plataforma de seguridad para que esa información esté protegida. Creo que eso es muy importante. Pero vamos, la única manera de que las pymes ahora mismo sean competitivas y sean capaces de sobrevivir en este mundo global que estamos es eso, ¿no?, es la digitalización. Por eso yo creo que entre todos tenemos que, aparte del kit digital, y de hecho yo creo que lo estamos haciendo, ¿no?, desde todo el sector hay que apoyar esta digitalización de las pymes, ¿no?, y este proceso de transformación. Pues de hecho también había datos donde, bueno, pues ya un 59% de las empresas dicen que han empezado un proceso de transformación digital, pero era curioso el dato donde un 15% todavía de las empresas españolas dicen que aún no han acometido ningún cambio, ¿no?, en transformación digital. Entonces, bueno, esto preocupa y nos ocupa también, ¿no? Hay que agilizarlo. Y bueno, y por último, en cuanto a lo que hablamos de inteligencia artificial, bueno, es una herramienta buenísima de democratización, ¿no?, de la información, y que nos permite agilizar procesos. La verdad que ya es algo que está en nuestro día a día y bueno, que cada vez estará más y no nos damos cuenta, pero que ya tiene un uso muy cotidiano, ¿no?, pues en aplicaciones que nosotros usamos a diario, o cómo nos permite pues eso, personalizar pues cuando tú accedes a periódicos, al banco, incluso a las redes sociales, ¿no? Entonces creemos que la verdad que esto es algo donde tenemos que invertir, que seguir, porque al final nos está haciendo la vida más fácil y más sencilla. Bueno, por no hablar, por ejemplo, de los GPS, ¿no? O sea, ya quién se acuerda de coger un mapa y decir dónde tengo que ir, porque ahora mismo, pues gracias a un GPS, pues ya te recomienda dónde debes ir, el tiempo que vas a tardar, cuando restaurantes que tienes cerca y miles de opciones que están en nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y no nos damos cuenta. Y aparte de eso, creo que también es una oportunidad. Entonces, es una oportunidad por eso, porque al final habrá muchísimos y hay muchísimos puestos de trabajo donde la inteligencia artificial va a ser clave. Estamos en lo de siempre, no hay suficientes perfiles y creo que aquí también estamos
abogando entre todos pues por intentar que estas formaciones pues sean cada vez mayores y bueno, nosotros, por ejemplo, en Samsung tenemos Samsung Innovation Campus y desarrolladoras, que es un programa que hemos hecho para formar en inteligencia artificial a jóvenes. En el caso de desarrolladoras a mujeres, porque aquí tampoco hemos hablado, pero también existe una brecha de género importante y hemos querido pues que también las mujeres accedan a este mundo donde existen multitud de oportunidades y un futuro profesional enorme. Y aquí teníamos el caso de una chica de las primeras de las ediciones de desarrolladoras, se llama Rocío Silleras. Y este caso nos llamó la atención porque ella era licenciada en Bellas Artes y luego hizo un curso de inteligencia artificial. Bueno, este curso de desarrolladoras, que además son bastantes horas, ella fue de las que mejores notas tenía. Y ves cómo pudo cambiar y reorientar su carrera profesional. Y en el 2020, justo en plena pandemia, pues ella colaboró con otra empresa donde desarrollaron un programa, un proyecto que además creo que resultó ganador en algún hackathon o algo, donde tenían a través de un sistema de radiografías y de inteligencia artificial se podían detectar casos de COVID. Entonces, me parece que es un ejemplo que es una brutalidad, o sea, cómo puedes reorientar tu carrera y además luego pues algo que también a las mujeres nos llama mucho la atención, ¿no? A temas sociales, o sea, que la tecnología no solo está para disfrutarla, sino que además se puede hacer mucho con ella y se puede ayudar mucho, ¿no? En este caso concreto, un tema más tan importante como este. Sí, bueno, hay añadir también la importancia de los equipos, de que vengan preparados para el tema también de ciberseguridad, es decir, no solamente toda la parte de programación y software, sino también que los equipos vengan especialmente preparados. Sí, los dispositivos móviles, por supuesto, y la formación que soy consciente que INCIBE está haciendo una labor de difusión y formación brutal y que a las pymes tiene que llegar también, por supuesto. Sí, tenemos un papel muy importante en ello y lo estamos haciendo y nos enfocamos no solo en pymes, también ciudadanía y menores, porque al final son colectivos pues que no están tan preparados y que necesitan una focalización más concreta y particular para ellos. Yo lo que deduzco de esta mesa, que ha sido súper interesante, es la necesidad de formar desde pequeñines, desde la infancia, porque además señalabas también esta brecha digital de género, esa también se ataja desde los 8 o 9 años. No sirve que vayas a la universidad, al instituto, a darles charlas para que se enfoquen en carreras tecnológicas. Hay que hacerlo ya desde los 8 o 9 años para que las niñas se vayan centrando en este tipo de carreras. Entonces hay que cambiar un poco la forma en la que se va captando y haciendo atractivo el sector tecnológico para ya desde niñas. Y esa formación continua y reciclaje constante que te exige, ¿no?, estos cambios que hablábamos, que ya es una normalidad. Y por último, la colaboración público-privada. Lo que señalabas de que Red.es fue primero a las asociaciones, en la CPI, INCIBE también hizo una consulta previa al mercado. Eso es fundamental, porque al final sois las pymes y las empresas las que sabéis lo que necesitáis y lo público tiene que poner la parte de cómo hacerlo posible. Eso es, que no es fácil. No es fácil, no, efectivamente, pero ahora con los fondos, como señalaba, se nos abre un horizonte para ejecutar y desarrollar estos programas como el Kit Digital o la CPI, que son totalmente innovadores y novedosos dentro de la administración. Así que nada, agradeceros de verdad esta mesa tan interesante y muchísimas gracias a vosotros también. Un placer, muchas gracias. Gracias.